acerca de Jesús, sino de hablar con la intención de que las personas se vuelvan discípulos. Nos dice también cómo son los discípulos. 1. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, son incluidos en una nueva humanidad con una nueva identidad. Ya no son identificados con su raza, lengua, nacionalidad, estatus económico o género. Su nueva identidad es ser sellados con la identidad del pueblo de Dios. Son de Dios y para Dios, el Dios que es tres en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2. A los discípulos debemos bautizarlos para que sean parte de una comunidad caracterizada por obedecer la palabra de Cristo. Los discípulos que Cristo quiere son personas que estén aprendiendo y viviendo de acuerdo con lo que Él ha enseñado. Esto es lo que caracteriza a un discípulo, obediencia a su palabra, no solo conocimiento de su palabra sino obediencia a su palabra. Entonces, este es el desafío. Llevar las buenas noticias más allá de nosotros por medio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones no hace alusión principalmente a estados geopolíticos, sino más bien a etnias o grupos humanos. Las buenas noticias deben llegar a todas las etnias o grupos humanos. No basta con que lleguen a un país, sino deben llegar a todas las etnias comprendidas en ese país. Este es el tamaño del desafío, discípulos de todas las etnias del mundo. Como se describe en la visión de Juan en el Apocalipsis, en la que vio una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, una humanidad renovada, diversa pero unida en la alabanza del Hijo de Dios, quien los sacó de sus tinieblas a su luz admirable. Esta es la encomienda que el Señor ha dejado a sus discípulos. Los discípulos deben hacer a su vez más discípulos. Todo comenzó básicamente con un grupo de unos cuantos discípulos que, aceptando el desafío, fueron y compartieron las buenas noticias con otras personas, convirtiéndolos en discípulos. Estos, a su vez, fueron e hicieron lo propio. Y así ha seguido esa cadenita hasta hoy en la calle 26 de octubre de 27 de la García Ginerés, donde hay discípulos llevando las buenas noticias más allá de ellos mismos, al igual que todas las iglesias donde se ama y predica a Jesucristo. Ese es y será el propósito de la iglesia en la tierra, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a vivir como Cristo. Ahora bien, el versículo 19 comienza con la palabra por tanto, o en algunas versiones pues. Ese tipo de conectores en la Biblia son como pequeñas banderas que se levantan indicando que hay algo muy importante que se ha dicho con anterioridad y que es la causa o razón por la que debemos hacer algo. En este caso, se nos ha dicho que debemos hacer discípulos y ese por tanto nos señala hacia la causa o razón por la que debemos hacer discípulos. El por tanto nos apunta al versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: